Bienvenidos al canal de Sonia Omega. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los ataques que hay con el espíritu de ridícula. Es un espíritu que se está moviendo muy fuerte en estos últimos tiempos, en estos tiempos peligrosos. Vamos a ver un ejemplo bíblico muy claro en el cual hubo un ataque con este espíritu. Vamos a ver también una alerta profética que se recibió hace varios años atrás, en donde el Señor muestra que estemos alertas y cómo iba a venir para estos tiempos este espíritu a moverse de manera tan fuerte. Vamos a ver cómo identificarlo y sobre todo cómo vencerlo con la ayuda de Dios. Te invito a suscribirte al canal y a compartir este video. Bueno, empecemos. Ustedes van a ver en nuestras vivencias diarias cuando estamos tal vez en las redes sociales, damos nuestra idea, nuestro punto de vista y cómo la gente en líneas generales reacciona de una manera violenta y agresiva y ridiculizando. ¿Qué es lo que este espíritu consigue? Eso, paralizar a la persona, que la persona se quede como ya no queriendo decir más nada y en una posición neutral o inclusive que cambie de bando para no ser humillada de alguna manera, ya sea con palabras, con gestos, así viene la humillación y la ridiculización. Bueno, pongamos un ejemplo bíblico muy conocido que fue el caso de David y Goliat. Cuando Goliat, un hombre de cerca de más de 3 metros, con una armadura desde la punta de la cabeza hasta los pies, completamente blindado, él se pone enfrente de los ejércitos de los filisteos y llama a pelear, aunque sea a un israelí. Entonces ahí vemos la manera en que él se dirige para enfrentarse a los ejércitos. Esta manera quiero compartirlas leyendo Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, desde el versículo 8. Goliat se paró frente al ejército israelí y gritó desafiante: Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde, durante 40 días. Acá hay unos puntos importantes que ver. Uno es que puede ser que una sola persona, de no tener la actitud adecuada, lleve a toda una nación a desánimo, a tristeza y a sentirse ya perdidos. Como que también una sola persona puede inspirar a que toda una nación salga a pelear y se sienta un ganador. Es como que la gran mayoría está en una actitud de expectación, mirando qué es lo que está pasando. Vamos a ganar, vamos a perder, a ver a quién le sigo. El espíritu de ridícula, al pararse de esa manera tan desafiante, muchas veces lo que ocasiona es que las personas sientan lo que acá nos está describiendo: desánimo y miedo. Esos son los dardos que llegan a los espectadores: desánimo y miedo. ¿Y cuándo hace este tipo de ataques? Todo el momento. Durante 40 días, hasta que alguien aparezca y le haga frente, va a seguir ese espíritu de ridícula operando. ¿Cómo lo hace? De mañana y de noche, constantemente. Es algo de no parar. Bueno, sigue hablando en estos versículos de que el papá de David lo manda. Él era un muchachito, se calcula que más o menos tenía 14, 15 años, y le mandan con panes, con queso, para llevarle a sus hermanos que estaban en el frente de batalla.
Y bueno, sigue contando un poquito cómo estaban los hermanos, que estaban muertos de miedo, hasta que miren cuando aparece David. En cuanto amaneció, este es versículo 20, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David: quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey y también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Aquí podemos ver que hay recompensas para los valientes, ¿verdad? Y más adelante está que habla con su propio hermano y su hermano también lo bajonea bastante, le baja bastante el perfil a David como guerrero. Luego se va David y se pone frente al rey Saúl y le dice: yo voy a ir. Y bueno, el rey le ofrece su armadura, la que le queda grande, muy grande, ¿verdad? Y David decide ir con lo que él estaba habituado a usar y como él estaba preparado para enfrentar a sus leones y a los osos cuando venían en contra de sus ovejas. Él va con lo que él está acostumbrado, con su honda y con las piedras. Lo interesante es cuando David se presenta ante Dice cuando Goliat se acerca a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Dice que se acerca y dice que David no era más que un muchachito de piel morena y lo consideró poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses y le dijo: vaya, con el niño bonito, ¿vienes a pelear conmigo con un palo? Como si fuera yo un perro. Ven acá, que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Siempre va a haber con este ataque palabras fuertes, palabras que nos paralicen. Esa va a ser el modus operandi. Pero lo interesante es la actitud correcta que tenemos que tener nosotros cuando sabemos quiénes somos en el Señor. ¿Y qué poder nos da el Señor para vencer? Esto lo tenía claro David. Cuando le contesta podemos verlo. Pero David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. David tenía claro que la ofensa no era para él. La ofensa que Goliat y todo su pueblo de filisteos tenía no era para David. Lo que le decía no era para David, le estaba ofendiendo al Dios. Fíjense, esto es importantísimo que nosotros sepamos, que los dardos no sean para nosotros. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Esto es importantísimo porque recuerdan que Goliat empezaba con la boca a amedrentar, con la boca a paralizar, con la boca a declarar maldiciones. David con la boca anula eso y él declara lo que va a hacer. Yo te voy a matar, voy a cortar tu cabeza. Así le dice, ¿verdad? Todos los que están aquí,
van a dar cuenta, van a ver quién es Dios, van a ser testigos, están presenciando, están expectantes de lo que va a pasar y van a ver cómo el miedo va a cambiar de bando. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él. Sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat. Le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con solo una honda y la piedra. Fíjense lo que pasa con los propios espectadores. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Pero los hombres de Israel y de Judá lanzaron un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Todo el camino que lleva a Gat y Ecrón, y que se conoce con el nombre de Saharaim, quedó cubierto de filisteos muertos. ¡Wow! Nuevamente vemos una persona que se atreva a ser valiente, que se dé cuenta que ese espíritu está actuando y que diga, no, este es un espíritu que me quiere paralizar y en el nombre de Jesús voy a vencer con el poder que me da el Señor. Lleva a que un pueblo entero lo siga y recupere su valor, recupere su identidad en Cristo y avance para vencer. Qué increíble historia. Es una de las historias más conocidas de la Biblia y que sigue trayéndonos mucha revelación, mucho que aprender. Recuerdo que mi hija más o menos tenía 7 años, hace varios años atrás, y ella llega del colegio y me dice, mamá, yo le estaba 7 años, le predicaba a sus compañeritas, le hablaba de Jesús y me dijo que se burlaron de ella, que me dijeron, ay, vos cristiana, sí, como que se burlaron de ella. Y cuando ella me dice eso, yo creo que fue una de las oportunidades que más orgullosa me sentí de mi hija en toda la vida y la abracé y le dije, bien, te felicito, te quiero tanto y te felicito, estoy orgullosa de vos, qué espectacular lo que te pasa. Pero mamá, me dice ella, como no entendiendo mi reacción, como que no sé, que me volví loca. Yo le dije, no, la Biblia dice que si por causa del Señor se burlan de nosotros, nos vituperan y dicen toda clase de mentiras, mintiendo, dice que el Señor está orgulloso de nosotros, que Él está muy contento, que somos bendecidos, que somos bienaventurados. Y le dije, estoy orgullosa de ti, así tienes que ser, te felicito. ¡Wow! Y mi hija ahí entendió. Y recuerdo que esa escena le produjo mucho dolor. Y hoy, antes de hacer este video, le dije, ¿te acuerdas de esa vez que yo te felicité cuando se burlaron de ti por ser cristiana? Y me dijo ella, mamá, yo me acuerdo que algo pasó y que me felicitaste, pero yo no me acuerdo de esa escena, me dijo, porque mi corazón está sano. Me dijo, yo ni siquiera me acuerdo de cómo me dolió eso. Sí me acuerdo de que pasó algo, me dijo. Y yo dije, wow, qué importante es tener el corazón sano de todo tipo de, de ataques de este espíritu, ¿verdad? Porque ese fue un ataque de espíritu de ridícula. Y mi hija perdonó y soltó. Y automáticamente su corazón está sano, ¿verdad? Desde ese entonces, en cuanto a esta situación. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que sanar nuestro corazón, que este espíritu no esté dejando cicatrices y paralizándonos y contaminando nuestro corazón y trayendo raíz de amargura. Bueno, hay algo muy importante que quiero compartirles de un señor que recibió varias visiones. Fue más o menos desde el año 1988 hasta el año 2000, durante 14 años, el señor Rick Joyner
escribe varios libros donde él nos cuenta unas revelaciones que el Señor entrega para estos tiempos finales. Cuando yo leí estos libros, ¿verdad? Porque tiene la antorcha y la espada, tiene el caballo y la niña, perdón, la antorcha y la espada, tiene la búsqueda final, el llamado. Tiene esos libros, ¿verdad? Y son muy interesantes. Cuando yo lo leí por primera vez, como hace 7 años atrás, yo decía, wow, esto, pobre, seguramente mis nietos van a vivir esto y yo creo que va a ser algo súper diferente, súper difícil. Me era difícil imaginarme eso. Pero en el año 2019, cuando empezaron todas las revoluciones, los ataques, la violencia en distintas ciudades del mundo, en distintos países, especialmente en capitales, yo me acordé de lo que había leído en estos libros y dije, wow, eso es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Bueno, en uno de esos libros que tengo acá como para mostrarles por ahí si les interesa leer, ¿verdad? Se llama La antorcha y la espada de Rick Joyner. Por ahí mi inglés es malo, así que les pido disculpas. En su capítulo número 3, él habla del caballo y la niña y él empieza a narrar lo que él ve en unas visiones, ¿verdad? De un tiempo final, ¿verdad? Y ve como que él está en un valle y está rodeado de montañas y en las montañas hay como huestes, hordas de maldad de distintas clases, con distintas banderas que vienen y están por atacar ahí el valle y él se encuentra con una niña pequeña, pero con mucho carácter, muy experta en guerra, y ella empieza a asesorarle. Esa niña lo que está representando es que muchas veces en las batallas de los tiempos finales van a ser personas que tal vez tengan no mucha madurez espiritual, tengan una madurez de 10, 12 años, de prepararse para esto. También significa que muchas veces los jóvenes van a estar luchando en las batallas finales de estos tiempos. Eso está simbolizando la niña. Bueno, y ella empieza a narrar, ¿verdad?, de una situación que surge. Cómo la gente se queda paralizada, dónde se quedaron mucho del pueblo de Dios. Mucho del pueblo de Dios se queda paralizado de miedo cuando tienen que pasar entre las huestes. Y la niña le empieza a narrar, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo hiciste para pasar este ejército malo? Le pregunta a él en la visión. Quedan todavía pocos espacios por los cuales pasar porque estaba todo rodeado de las hordas de maldad. La niña le contesta, no, ahora nos tienen completamente rodeados, pero cualquiera que tenga el coraje para seguir moviéndose, aun cuando sea atacado, puede cruzar el ejército pasando entre las tropas. Escogí la parte más débil de su ejército y caminé justo por en medio de esa parte, le contesta. ¿Cuál era la parte débil? ¿Y cómo supiste que era la parte más débil? Había una división grande llamada ridícula. Elegí caminar a través de ella porque sabía que en realidad no podían herirme. Me dijeron que, después de ver mi determinación, decidieron abrirme camino entre ellos y así lo hicieron. Hay que tener determinación cuando tenemos este ataque. Me despotricaron y gritaron insultos y obscenidades, pero se separaron y me dejaron pasar. Cuando este espíritu te ataca, muchas cosas nos van a decir, van a escribir en contra nuestra, pero cuando ven nuestra determinación nos van a dejar avanzar. Yo bloqueé todos sus disparos con mi armadura. Tenemos que tener la armadura de Dios. Y ni siquiera resulté herida. ¡Wow! ¿Quién te dijo que podías hacer eso? O sea, avanzar, tener la armadura y no dejarse atacar por las palabras. Y ella contesta, mi madre. Y le pregunta el señor Rick, ¿y dónde está ella? No pudo cruzar el ejército. Este ejército de Ridícula, la mamá no pudo pasar. Cuando pasábamos por Ridícula, ella se detuvo
y dijo que iba a regresar para buscar más gente, para liberarlos a través de la tropa. Me dijo que se uniría a mí más tarde, pero no creo que lo haga. La mamá simboliza lo que muchas veces pasa, que es que las personas ya que nos entrenan, que nos enseñan, que nos muestran el camino, de repente se dejan estar y ya no avanzan con nosotros. ¿Y por qué no está tu mamá? Ella te enseñó muy bien. Ella me enseñó muy bien, dice la niña, pero no podría hacer lo que enseñaba. Esto es muy importante porque nos enseña que tenemos que poner en práctica de lo que hablamos, de lo que leemos, de lo que enseñamos. Tenemos que llevarlo a la práctica. La vi titubear a causa de los insultos de la ridícula. Fue a buscar a más personas porque necesitaba de la aprobación de la gente. Esto es muy importante porque muchas veces necesitamos de esa aprobación para avanzar y nosotros no tenemos que permitir eso, nosotros tenemos que avanzar porque el Señor nos lleva adelante, porque lo miramos, nuestros ojos están puestos en Él, a Él tenemos que mirar. Es posible, pero cruzar por la ridícula es muchísimo más fácil. En realidad, cuando ella vaciló y comenzó a retirarse, fue rápidamente vencida. Luego comenzó a ridiculizarme con el resto de la tropa. Acá está justamente lo que habíamos hablado al principio, que hay que tener cuidado porque cuando nosotros nos enfrentamos correctamente a este espíritu, corremos el riesgo de debilitarnos, deprimirnos, llenarnos de miedo y automáticamente cambiar de bando. Tengamos cuidado con eso. Lo siento, le dijo Rick, ¿verdad? Sé que debes extrañarla, al menos fue una gran maestra, realizó un gran trabajo al enseñarte. Y la niña le contesta, gracias, y sí que la extraño, me he sentido muy solitaria en este lugar, pero es aún mejor que estar allá bajo la influencia de la horda maligna. Ella no estaba en una prisión. ¿Por qué? Porque sabía identificar qué ataque tenía y cómo actuar. Yo estoy leyendo solo partes del libro, ¿verdad? Como para compartirles y como para traer esta revelación que, como les dije, ya hace muchos años ha sido entregada. Dice, estuve en otros 2 lugares donde fluía un río, ¿verdad? Y ambos fueron tomados por el enemigo. El río significa el río de Dios, la presencia de Dios. Nosotros necesitamos estar cerca de ese río para poder tener vida, para rehabilitarnos. Sin estar en la presencia de Dios no vamos a poder entrar en ninguna batalla. No vamos a poder salir vencedores. Pelearé aún si tengo que hacerlo sola. No creo que quede algún lugar más donde fluya este río. Es noble querer pelear y aún estar dispuesto a pelear solo, respondí. Pero ¿cómo podemos nosotros 2 pararnos en contra de tantos? No me respondió, sino que comenzó a orar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Cuando tenemos este ataque es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que orar en estos tiempos. La escuché solamente unos minutos. Sus peticiones eran tan concisas y relevantes. Esta es la forma como tenemos que orar en estos tiempos. No intentaba explicarle algo a Dios. Mayormente pedía que el Espíritu Santo le dé coraje, sabiduría y el poder para vencer al enemigo. Después oró por su madre y por otras personas amadas que eran cautivas de la horda maligna. Pedía para que vuelvan a tomarse lugares específicos que ahora estaban en las manos del enemigo. Era la oración de una guerrera experimentada que había visto muchas batallas y que no quería desperdiciar ni tiempo ni palabras. Era también como una conversación con su amigo. Era tan emotiva que no creía que el Señor podía posiblemente rechazar sus peticiones. Cuando terminó de orar, me miró
todo lo que pude decir fue amén. Después le dice Rick, entiendo todo esto, pero tengo esta pregunta. ¿Cómo se perdieron todos los lugares de este valle que antes estaban tomados por cristianos? Todos estos lugares en los cuales hubo una pelea. ¿Puede haber alguna forma de recuperar esto? De volver a recuperar los arroyos que Rick veía, ¿verdad? Que fue terreno que el pueblo de Dios perdió, ¿verdad? La manera, y le contesta a ella, en que todos se perdieron fue por retirarse. No me retiraré nuevamente. No escucharé a los que hablan de retiros estratégicos o de cualquier otro tipo. Voy a continuar, aun si tengo que hacerlo sola. También creo que los perdimos porque éramos demasiados. Esto también es muy importante. Uno, no retroceder, no rendirse, aunque seamos solos. Señor, tú y yo somos más. Tú y yo somos más. Uno, una enseñanza importante en esto. Y otra, también puede ser que seamos muchos y eso nos lleve a perder. ¿Y por qué? Fíjense este argumento que se le entregó al profeta. ¿Cómo puede ser que habiendo demasiados, cuando hay una pelea y la pierdan? ¿Cómo puede ser eso? Entonces ella le dice, es mejor tener unos pocos que están en unidad que seamos muchos que estén divididos y que no se centren en una sola visión. Muchos de los que anteriormente estaban con nosotros pocas veces bebieron del arroyo y casi nunca los vi orar. Hay que beber continuamente de la fuente de vida que es Jesús y hay que estar orando y hay que estar en un mismo sentir, porque si no la batalla se pierde. Sentí que no duraría mucho y tenía razón. Esas personas se vuelven mucho más en un perjuicio al momento de comenzar la batalla. Nuestros líderes tenían que estar mucho más tiempo alentándolos que peleando. Cuando vamos a la batalla nosotros necesitamos ir con gente de decisión, gente que diga vamos a ir a vencer y no gente que esté necesitando, que constantemente vamos, levántense, vamos, levántense. Tiene que ser gente de guerra. Muchos de los débiles inclusive nos atacaron. Decidí que antes de la próxima batalla no alentaría demasiado a alguien que intentara conseguir que permanezca y pelee. Si quieren irse, entonces deberían hacerlo, porque así estaríamos mucho mejor. También hay algo más y muy importante que nunca antes tuvimos y que debemos y tenemos que ganar. ¿Qué es eso? Pregunté. La antorcha. Esta agua es la verdad. Debemos tenerla y amarla lo suficiente como para estar dispuestos a morir por ella. Pero la antorcha es como la presencia del Señor acá con nosotros. Cuando estoy cerca de ti y de la antorcha, siento al Señor. Lo que pasa es que Rick tenía una antorcha, por eso dice cuando estoy cerca de ti. No hay aliento más grande que sentir su presencia con nosotros. Si hubiéramos llevado la antorcha antes, no creo que nuestros líderes hubieran tenido que estar tanto tiempo animando a las personas y que las personas hubieran sido tan débiles. Esto es importantísimo, estar con la antorcha, estar en la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Bueno, el libro continúa, pero la parte más importante de este ataque de ridícula ya la pudimos identificar y cómo vencer. Bueno, espero que hayamos aprendido mucho sobre este ataque de espíritu de ridícula. Te invito a suscribirte a Sonia Omega, que actives la campanita para recibir las notificaciones cuando alzo un nuevo video, que lo compartas, porque es muy importante estar atentos a cómo nos está atacando el enemigo. Muchas gracias y nos vemos pronto.